Capítulo 246. Nuevo programa de pólvora. ¿Cuál era el símbolo de la era industrial? Roland primero pensó en un tren veloz que avanzaba continuamente por las vías, emitiendo nubes de vapor. El cilindro de hierro, fundido cubierto de aceite, el grueso y robusto cigüeñal junto, con esas enormes ruedas de hierro, su rugido y vibración llenos de un ritmo vibrante. Así como el sonido del silbido de vapor que perforaba el vasto cielo. Eran lo que se asociaba con las primeras locomotoras de vapor. Comparadas con los diseños mecánicos de generaciones posteriores, que ocultaban su estructura bajo un caparazón exterior, usaban maquinado de alta precisión para reducir las vibraciones y un sistema mecánico que enfatizaba el aislamiento y la absorción de sonido. Los primeros motores, sin duda, mostraban de manera más directa el poder y la belleza de la industrialización. También deseaba cubrir el territorio con vías férreas para que trenes remolcaran vagones con mercancías y personas hacia y desde todas partes del territorio occidental. Sin embargo, aunque era un buen sueño, seguía siendo solo eso. De hecho, no era impensable fabricar un tren de vapor, solo que la gran cantidad de acero necesaria para las vías superaba con creces la capacidad de producción del grupo de la mina de la ladera norte. Por lo tanto, tuvo que conformarse con lo segundo mejor, lo que dejó a las bicicletas impulsadas por el hombre como la mejor opción de Roland. Cuanto más planas se construyeran las carreteras en su territorio, mayores serían los beneficios del ciclismo. Además, comparada con la estructura relativamente compleja de los trenes de vapor, una bicicleta casi no requería mantenimiento, aparte de lubricar la cadena de vez en cuando. Si Roland quería iniciar la producción en masa de bicicletas, naturalmente no podía dejar que Anna las produjera todas sola. Así que tenía que abrir primero una fábrica y entrenar a un grupo de trabajadores especializados en la producción y ensamblaje de bicicletas. Dado que la fecha más temprana para la finalización de la Avenida del Reino sería en la próxima primavera, no era necesario que la fábrica produjera lotes grandes de inmediato. Por eso, los trabajadores podrían familiarizarse lentamente con las líneas de producción hechas por Enna y, al principio, solo producir una docena de bicicletas al mes. Una de las partes más técnicas era la cadena. Cada eslabón tenía que ser hecho con una prensa de estampado y luego unido manualmente con un pasador. Sin embargo, para fabricar las partes de caucho, como los neumáticos y los frenos, Roland aún tendría que depender de la habilidad de Soraya. Pero mientras todas las demás partes estuvieran listas, Soraya podría usar su pluma mágica y dibujar muchas rápidamente. Lo mismo ocurría con los cojinetes. Como no podía producir cojinetes de bolas confiables, solo podía tomar una pieza de hierro cortada y usarla como cojinete deslizante. Para eso, el anillo interior se recubrió con un revestimiento liso, como un espejo, lo que producía un efecto no mucho peor que el método anterior. Cuando se vendieran las primeras bicicletas, solo la nobleza podría permitirse un vehículo tan caro, pero para difundirlo entre las masas y crear un revuelo. Roland también planeaba implementar un sistema de pagos a plazos para minimizar la carga de la compra todo lo posible. Por supuesto, solo las personas con una identificación podrían ir al ayuntamiento y solicitarlo. Los tres entrenaron durante toda la tarde. Carter Lannis, digno de su título de jefe caballero, fue el primero en dominar la habilidad de montar en bicicleta, seguido por Hacha de Hierro, quien fue el segundo en ciclar con éxito por el jardín. Solo Barov, después de intentarlo más de una docena de veces, aún no lo lograba y solo avanzaba en una línea torcida, a punto de caerse. Al final, Roland hizo que Soraya dibujara una escena estática del parado junto a la bicicleta y sosteniendo el manubrio. ¿Están bien?
La bruja preguntó después de completar el cuarto póster de propaganda. Casi, solo tienes que agregar unas pocas palabras publicitarias. Después de pensarlo un momento, Roland añadió: Arriba deberías escribir una nueva era de monturas. Yo tengo una y tú también puedes tener una. Y debajo, la fábrica de bicicletas está contratando trabajadores. Pago generoso, además de la oportunidad de recibir una bicicleta gratis que será tuya. Aquellos que hayan completado la educación primaria pueden postularse en el ayuntamiento. Después de ocuparse del anuncio de bicicletas, el príncipe regresó a su oficina para aprovechar el tiempo restante hasta la cena y ordenó a sus guardias que llamaran a Keyle. Ahora, después de haber logrado por fin un avance en el desarrollo del ácido mercúrico, era hora de poner en agenda el desarrollo de una nueva generación de armas. En la era de las armas de fuego, quien tenga el mayor calibre se convierte en la justicia. Quien tenga una mayor cadencia de tiro logra la libertad, el poder trae honor, y las torretas traen igualdad. Sin embargo, había un problema incómodo. Según el nivel de desarrollo actual, depender solo del laboratorio no bastaría para producir los dos ácidos en la cantidad necesaria para cubrir el consumo. Por ejemplo, si quería aumentar la cadencia de tiro, necesitaría reducir los residuos de pólvora negra y cambiar a usar piroxilina como propelente sin humo o alguna mezcla de piroxilina y nitroglicerina. Lo mismo ocurría con los explosivos de alto poder. Aunque no pudiera producir trinitrotolueno, NNT, podría usar nitroalmidón, que, a pesar de su estabilidad pobre, es mucho más potente el que NT. No importa qué método de los mencionados use, necesitaré grandes cantidades de ácido nítrico fumante de alta concentración. Y la purificación del ácido nítrico requiere cantidades de ácido sulfúrico concentrado que el laboratorio simplemente no puede proporcionar. En otras palabras, no hay forma de producir los dos ácidos a nivel industrial. Incluso si desarrollo armas más eficientes, volvería a caer en la situación de no tener balas para usarlas. Después de que el maestro alquimista entró en la oficina, Roland comenzó. Tengo una nueva tarea para ti. No dudes en decírmelo, Respondió Sichi encogiéndose de hombros. siempre y cuando no tenga que asistir a otra ceremonia de honores y premios. Necesito mucha más cantidad de ácidos, pero en este momento el laboratorio químico solo no puede satisfacer mis necesidades. Así que tu nueva tarea será diseñar un sistema de producción química que pueda producir ambos ácidos de manera eficiente y sencilla. ¿Sistema de producción química? Al oír las palabras desconocidas, Sichi se veía un poco confundido. Sí, tienes que crear un aparato que pueda mezclar varios líquidos y hacer que reaccionen, de modo que al ingresar los materiales crudos, se pueda obtener un flujo constante del producto final. Roland explicó brevemente la naturaleza de la producción industrial. No sé mucho al respecto, así que tendrás que resolverlo por tu cuenta poco a poco. Dicho esto, el príncipe sabía que se trataba de una tarea muy difícil y era posible que, incluso después de años de estudio, no necesariamente produjera resultados. Al fin y al cabo, el otro solo podía basarse en los principios básicos de reacciones y ecuaciones químicas de química elemental. Entiendo. Asintió Sichi. Las ideas que propones siempre me hacen sentir renovado. No importa si lo logras o no, estoy desesperadamente necesitado de los dos ácidos. Roland hizo una pausa. Por lo tanto, para el próximo mes, planeo expandir el laboratorio en el río Aguas Rojas con 3 salas más y reclutar a algunos candidatos calificados para el puesto de técnico de laboratorio entre los ciudadanos. Si no tienes tiempo para enseñarles personalmente, solo elige a algunos de tus aprendices para que lo supervisen. Al fin y al cabo, el sistema de producción industrial de ácidos será un proyecto de investigación muy largo. Probablemente por la tentación de química intermedia. Sichi respondió con entusiasmo. Sí, Su Alteza. Después de que Kele Sichi se hubo ido, Roland suspiró suavemente. En caso de que no hubiera esperanza para el sistema de producción industrial de ácidos,
solo podría hacer que Lucia aprenda la purificación de ácidos. O cuando todo estuviera dicho y hecho y la siguiente guerra se acercara. Necesitaría idear algunas armas aún más poderosas para asegurar la victoria de la ciudad fronteriza. Roland abrió el cajón con la intención de comer un poco de pescado seco para aliviar el aburrimiento, solo para descubrir que los bocadillos guardados en el cajón ya se habían acabado. Después de quedarse mirando con incredulidad, levantó la vista y vio que un trozo de pescado seco le estaba siendo ofrecido frente a la boca. ¿Buscabas esto? Preguntó la mujer rubia que estaba frente a él sonriendo. Al morder el pescado seco, Roland no pudo evitar sonreír. Pensé que te quedarías en la niebla por el resto de tu vida. Esa vida también podría ser agradable. Al menos tú no podrías verme, pero yo sí podría verte. Nightingale curvó los labios. Sin que se diera cuenta, su estado de ánimo originalmente apagado ya se había levantado mucho. Al poder ver una vez más el aspecto familiar de la otra, no pudo evitar soltar un suspiro de alivio. Antes dijiste que no sabías qué expresión deberías mostrar. ¿Sí? En realidad, creo que esta es bastante buena. Hola, parceros y parceras de Colombia. Qué chimba que estén por acá, son lo máximo. Capítulo 247. Ceremonia de graduación. Mira, es Lady Pergamino. Piper usó su codo para pinchar a Shilly en secreto. He oído que es la jefa del Ministerio de Educación. Ministerio de Educación. ¿La ministra? Se preguntó la última. ¿Qué es eso? Es la persona que supervisa a los maestros. Maestros como tu favorito, el profesor Ferlin, y tu odiado gritón, el profesor Harben. Piper explicó. Ya sea Ferlin o Harben, ambos están bajo la supervisión de Lady Pergamino. ¿De dónde sacaste eso? Shilly parpadeó asombrada. ¿Viene de esa persona importante de la que hablaste? Claro que sí. Respondió él con una sonrisa orgullosa. Y eso no es todo. Sé más. Hoy, no solo vendrán los funcionarios del ayuntamiento a la graduación, incluso el señor, Su Alteza Real en persona, va a venir al colegio. ¿De verdad? Los ojos de la niña se iluminan. ¿Su Alteza Real viene a hablar con nosotros? No lo sé. Piper se tocó la nuca. Probablemente. Después de todo, había oído todo esto de su hermano mayor, Vanguer, quien ahora podía considerarse una persona importante. Originalmente, solo había sido un trabajador común en una cantera del vecindario. Pero después de unirse a la milicia, inmediatamente se convirtió en líder de pelotón y comenzó a comandar a varios soldados. En la actualidad, era incluso el oficial de artillería del primer ejército. Con un salario mensual de 25 royals de plata y la oportunidad de estrechar la mano del príncipe y hablar con él. Aunque pasaba la mayor parte de su tiempo en los cuarteles, siempre que regresaba a visitar, traía consigo historias nuevas e interesantes, junto con información actualizada. Como siempre, Piper había vuelto a su puerta para molestarlo con preguntas, indagando sobre todo, desde el este hasta el oeste. Como antiguo vecino y admirador de su hermano mayor Vanguer, Piper solía enterarse de las noticias con antelación directamente de la boca de Vanguer. Por ejemplo, Vanguer ya le había contado la noticia de que Su Alteza asistiría personalmente a la ceremonia de graduación una semana antes. Por eso, el primer ejército había recibido una orden de protección y alerta, y también había realizado un ejercicio cerca del colegio. De hecho, después de esperar un momento breve, un equipo de soldados llenos de energía, vestidos con uniformes militares, se acercó, escoltando a Su Alteza y al jefe caballero entre ellos. Al verlos llegar, la multitud comenzó a agitarse inmediatamente. Después de que los soldados rodearon la entrada del colegio, Roland entró en el salón y saludó con la mano a las filas de estudiantes. Mi gente, ¿cómo están? Soy el señor de Ciudad Fronteriza, el hombre a cargo del territorio occidental, Roland Wimbledon.
Felicitaciones por ser el primer grupo de graduados de Ciudad Fronteriza que ha completado todo el contenido de la educación primaria. La multitud se sumió de repente en el silencio, no por indiferencia, sino simplemente porque la mayoría de la gente estaba tan emocionada que no sabía cómo responder. Gigi agarraba continuamente el brazo de Piper y exclamaba: Su Alteza nos está hablando. Piper se sentía igualmente inspirado. De esta manera, tanto él como su hermano, Mayor Wenger, tenían un contacto cercano con Su Alteza. La razón por la que han superado rápidamente la evaluación y alcanzado la graduación es que la mayoría de ustedes fueron antiguos alumnos de Karl van Batte. Desde el principio, tenían una ventaja sobre los otros estudiantes. Por lo tanto, no se vuelvan arrogantes ni complacientes. Todavía hay mucho conocimiento en el mundo esperando a ser explorado. Después de una breve pausa, Roland continuó: Por supuesto, este día merece ser celebrado, y a partir de hoy ustedes habrán emprendido un camino muy diferente al de los demás. No importa en qué tipo de trabajo se involucren, siempre podrán recibir recompensas generosas. Hoy, estoy aquí para expresarles mis felicitaciones. Su Alteza, que viva. Piper no sabía quién había gritado primero, pero después todos comenzaron a gritar: ¡Que viva Su Alteza! Estoy dispuesto a servir a Su Alteza. Después de esperar a que los vítores se calmaran, Roland dijo con entusiasmo: A continuación, les entregaré los diplomas como prueba honoraria de la finalización de sus estudios. Abrió un folleto. Piper. Piper solo sintió que todo su cuerpo comenzó a temblar, miró hacia el príncipe, abrió la boca, pero no sabía qué palabras decir. Al verlo congelado, el maestro Ferling-Eltec se volvió hacia él y le hizo un gesto. No temas, acércate a Su Alteza. Moviendo rígidamente sus extremidades, Piper salió lentamente de las filas, su corazón latía tan fuerte que podía oírlo. De repente, recordó que Wenger mencionaba con frecuencia un saludo militar más simple que el ritual de los caballeros de la nobleza, pero que aún expresaba lealtad y devoción, y que había sido creado por Su Alteza mismo. Aunque no estaba claro sobre la postura exacta, reunió todo su coraje y, según su memoria, colocó la mano plana frente a su frente. Al ver su movimiento, el príncipe comenzó a reír, asintió y le entregó el folleto a Piper. En el futuro, si quieres hacerlo de nuevo, mueve la mano un poco más para que quede alineada con tu oreja. Así será más estándar. Felicidades por tu graduación. Gracias. Piper tomó el folleto y regresó a las filas, rígido como un poste. Solo cuando Su Alteza comenzó a entregar los diplomas a los demás, finalmente pudo recuperarse. Muéstrame qué dice. Shilly giró la cabeza con curiosidad. Tú tendrás el tuyo. ¿Por qué tanta prisa? Piper murmuró en voz baja y abrió la portada del folleto con manos temblorosas, solo para ver un pergamino con puntos finos. En la esquina superior izquierda había un retrato de su cabeza. En el centro el emblema real con la torre y la pica, y también unas cuantas líneas de texto. Si hubiera sido hace 6 meses, solo podría haber ido al maestro Karl para preguntarle el significado de los caracteres. Sin embargo, hoy Piper ya había dominado los conceptos básicos de lectura y escritura, por lo que lo leyó en silencio en su mente. Colegio de Ciudad Fronteriza, primer curso de estudios graduado Piper, decano Pergamino, emisor, señor de Ciudad Fronteriza, Roland Wimbledon. Después de que Roland entregó todos los diplomas, aplaudió y volvió a atraer la atención de la multitud. A partir de ahora, pueden emprender trabajos calificados que la gente común no puede hacer, y todos estos empleos ofrecen un salario generoso, con al menos 10 royals de plata al mes. A continuación, la señorita Pergamino les informará sobre los detalles de los trabajos disponibles en el ayuntamiento. Levantó la mano para detener las discusiones. No tienen que decidir de inmediato. Pueden volver a casa y consultarlo con sus familias.
Después de tomar una decisión, lleven su identificación y el certificado de graduación al ayuntamiento para aplicar. Aprovechando el tiempo en que la dama pergamino presentaba las diversas tareas, Gilly se acercó a Piper y preguntó: ¿Ya tienes idea de qué quieres hacer? Yo quiero ir a la fábrica de bicicletas. Pagan más que a mi padre y además tendré la oportunidad de obtener una bicicleta nueva gratis. Es genial de verdad. Piper respondió casualmente. Recientemente, en la plaza del pueblo, se habían erigido 4 tableros anchos de madera, en cuyas cimas había retratos de Su Alteza y varios ministros, todos sosteniendo o sentados en extrañas monturas de hierro que se habían convertido en el tema de conversación entusiasta de muchos. Y con un salario de 15 royals de plata al mes, si no fuera necesario haber completado la educación general, Piper temía que la fábrica ya estuviera abarrotada hasta reventar. Pero él pensaba que había otro lugar mejor al que ir. Desde su visita a la ceremonia de honores y premios, Piper no podía quitarse de la cabeza la imagen de sí mismo parado en el mismo lugar que su antigua compañera de clase nana. Un día, recibiendo la gloria, obteniendo una recompensa de las manos de Su Alteza, sobre un escenario en la plaza del pueblo frente a miles de personas. Según Su Alteza Real, debía convertirse en un contribuyente destacado del pueblo para ser honrado. Si tomaba un trabajo en la fábrica de bicicletas, temía que nunca tuviera esa oportunidad en toda su vida. Pero tampoco podía ser como Eron Axe y liderar la carga en una guerra, ni tenía una habilidad increíble como la de una bruja, así que el único ejemplo que podía seguir era el del jefe alquimista Sichi. Había oído más de una vez que, si lograba descubrir el principio de refinar un producto alquímico, traería de inmediato una inmensa riqueza y prestigio al territorio, y también lograría algo digno del título de sabio. Para eso, no necesitaba ser valiente ni tener un trasfondo poderoso, lo único que se requería era un poco de suerte. Lo que lo convertía en el camino más adecuado para él. Pensando hasta ahí, Piper se decidió. Quiero inscribirme para un trabajo en el laboratorio químico. Dijo, enfatizando cada palabra. Capítulo 248. Cambio repentino. Incluso durante el caluroso verano, el hielo en la cima de la meseta de Hermes nunca se derretía. De pie en la cima de la torre del cielo y mirando a lo lejos, Maine solo veía una mezcla de 2 colores. El verde de la hierba y el blanco de la nieve en el desierto detrás de las murallas, pareciendo una cicatriz dejada por la guerra durante los meses de demonios. En este clima era imposible cultivar ningún tipo de cultivos, por lo que toda la comida que consumían en la nueva ciudad santa provenía de la vieja ciudad santa, al pie de la meseta, y era transportada en carretas tiradas por animales. Después de haber permanecido en la ciudad por más de una década, Mayine ya se había acostumbrado al frío omnipresente de Hermes. ¿Esta vez solo seremos nosotros 2? Typhon abrió la puerta y entró. Además, ¿no deberíamos celebrar la reunión en la sala secreta? ¿No me digas que te encanta estar encerrado en ese lugar tan estrecho? No, claro que no. El viejo obispo se tocó la barba blanca. Si no fuera porque Heather se encarga de todas las reglas y proclama los mandamientos una y otra vez, estaría más que encantado de intercambiar información aquí mismo cada vez. Incluso si se perdiera en los chismes de la ciudad de nuevo, al menos podría disfrutar de la vista de la ciudad santa abajo. Y... sonrió y dijo: nunca imaginé que alguien tan puntual como ella no regresara a tiempo. Tal vez haya encontrado algún problema, dijo Maine, volviendo a la mesa para tomar asiento. o quizás ya esté en camino de vuelta. Quizá... Typhon curvó los labios. De verdad no deberías buscarle excusas. Todos deberían poder enviar un mensaje incluso durante sus viajes. Eso es algo que ella misma ha dicho a menudo. Incluso si estás en problemas, siempre debes informarnos primero. Además, no estás sola en la capital del reino del invierno eterno, así que enviar un mensajero no le costaría más esfuerzo que levantar un dedo. Dejemos ese asunto para después. Dijo Maine,
y luego empujó 3 cartas hacia Typhoon. Parece que tenemos un problema. ¿Hay problemas? El otro se sorprendió, pero luego se sentó al otro lado de la mesa redonda, extendiendo las cartas. ¿Son todas malas noticias? Sí, Tomó una profunda respiración. tan malas que no podrían ser peores. Typhoon perdió la sonrisa y comenzó a leer con cuidado la primera carta. La propagación de la plaga demoníaca ha sido detenida y el paradero de Faceless es desconocido. Espera un momento. ¿Qué es la plaga demoníaca? Es el resultado de la última investigación en el área secreta pivotal. No necesitas saber todos los detalles. Solo debes saber que puede considerarse una enfermedad altamente contagiosa. Simplificó Maine. De hecho, según lo que había dicho el gran maestro Crowell, era una especie de microbestia demoníaca que después de un cultivo especial, mutaba para atacar directamente al cuerpo humano, y el elixir sagrado capaz de contener la enfermedad también eran bestias demoníacas, solo que con un cuerpo aún más pequeño. La causa de la enfermedad no puede observarse directamente con los ojos y por lo tanto no puede curarse con métodos convencionales. Y solo debería haber una clase de persona que pueda detener la plaga demoníaca. ¿Es una bruja? Typhoon pensó rápidamente en la respuesta. Además, debería ser más de una. Después de leer la carta, el viejo obispo golpeó la mesa con el puño. Este idiota, ¿en qué estaba pensando? Ni siquiera menciona que quería que las ratas rodearan y aniquilaran a los mercenarios. Incluso envió a Faceless. ¿Acaso no sabe lo importante que es una bruja pura para nosotros? Su plan no fue equivocado. Frunció el ceño Maine. Si los números en la carta no son una mentira, entonces 1000 ratas deberían haber sido suficientes para aniquilar a esos 100 mercenarios. Sin embargo, el otro lado parece tener poderosas ballestas de largo alcance que pueden disparar de forma continua. En cuanto a esto, recuerdo que el sacerdote Taylor, estacionado en el fuerte Long Song, también mencionó que esas armas fueron la razón por la que el duque Ryan perdió la batalla contra un grupo de mineros. Las ballestas del otro lado eran simplemente demasiado poderosas. Un escudo podría reducir significativamente el poder de un virote, pero las ratas no tienen ese tipo de equipo. Aunque fue correcto enviar a esos desechos, de todos modos no debería haber enviado tan fácilmente a Faceless. Respondió Typhoon furioso. Me temo que cuando Heather regrese, volará en una terrible rabia. Poder criar a una bruja pura, y además con una habilidad tan rara. El entrenamiento solo ya consume mucha energía. Desde cierto punto de vista, son incluso más valiosos que el ejército del castigo de Dios. Pero ya sea una bruja o el ejército del castigo de Dios, al final, su objetivo final es aniquilar al enemigo y obtener la victoria. Dijo Maine lentamente. Perder a algunos durante este proceso es inevitable. ¿No me digas que estás pensando en mantener al sacerdote Ferry? No olvides la ley de la iglesia. La voz de Maine se volvió grave. Solo juzgar por el resultado es como a la aristocracia le gusta manejar estos asuntos. Aunque esto fue claramente un fracaso del sacerdote Ferry, su motivo y plan no tenían muchos problemas, solo que el enemigo era mucho más fuerte de lo esperado. Claro, será castigado, pero el castigo específico tendremos que considerarlo más adelante. Pero Heather no lo verá de esa manera. Dijo Typhoon, y luego sacudió la cabeza y abrió la segunda carta. No olvides que ella es responsable del arbitraje de la iglesia. Yo se lo informaré personalmente. No mucho después, el viejo obispo volteó la carta en sus manos, sin atreverse a creer sus palabras. Las tropas de milicia de Timothy han atacado por sorpresa a la iglesia en el fuerte Longsong, e incluso han eliminado por completo a todos nuestros sacerdotes. Debe haber enloquecido. En realidad, el contenido de la segunda carta provenía de 2 fuentes. Una era el informe del duque interino, Petrov del Fuerte, y la otra era información enviada por uno de los creyentes locales. En resumen, era seguro que una fuerza militar del exterior de la región occidental había atacado el fuerte por sorpresa, y también había saqueado la iglesia. No solo habían usado las pastillas de furia ellos mismos. Su objetivo principal también eran las drogas almacenadas en la iglesia. Por lo tanto, no estaba claro de dónde provenían las tropas.
podrían haber sido enviadas por el nuevo rey Timothy, o también por la reina de Aguas Claras Garcia. Pero después de comparar ambos lados, era evidente que la primera posibilidad era mucho más probable. En cuanto al mensaje del último, Mayne había sentido que era un poco extraño. Según el informe enviado por Petrov, después de quemar la iglesia y retirarse del fuerte, el otro lado había desaparecido sin dejar rastro. Pero no deberían haber sido interceptados por el grupo de enviados. En ese momento, la delegación ya debería haber llegado a Ciudad Fronteriza, lo que hacía imposible que los dos grupos no se hubiesen encontrado. Al ver que Mayne no decía una palabra, Typhoon pronto también se dio cuenta de ese punto y inmediatamente tomó la primera carta para leerla de nuevo. Pronto las arrugas en su frente se convirtieron en profundos surcos. Es posible que, después de deshacerse de los enviados, Roland Wimbledon haya echado toda la culpa a su hermano Timothy. Podríamos especular eso, dijo el arzobispo, después de un momento de silencio. Roland pretendía obtener el apoyo de la población de bajos recursos, por lo que asignó brujas para tratar la plaga demoníaca y envió a todos los refugiados de regreso al territorio occidental. Así, para evitar que los enviados se enteraran de que estaba reteniendo brujas, envió a sus caballeros a atacar el campamento de los enviados, sin darles siquiera la oportunidad de enviar una paloma mensajera y echándoles toda la culpa a los asaltantes del bastión. Después de todo, el duque interino depende del apoyo de Roland Wimbledon, así que ayudarlo a hacer pasar lo falso por verdadero es algo completamente justificado. Por supuesto, todo esto es solo nuestra propia especulación, pero la desaparición del grupo de mensajeros es demasiado sospechosa, y en este momento no tenemos recursos para enviar otro grupo. Si es así, deberíamos enviar tropas de inmediato para castigar su arrogancia. Typhoon dijo fríamente. Incluso si la desaparición de los enviados no tiene nada que ver con él, eliminar a las brujas en el territorio occidental ya valdría la pena. Mayne no respondió en su lugar, solo señaló la tercera carta. Deberíamos posponer nuestra discusión hasta que hayas leído la tercera carta. Lanzándole una mirada interrogante a Mayne, Typhoon abrió la carta. Pronto, sus manos comenzaron a temblar, hasta que finalmente casi no pudo sostener el delgado papel. ¿Cómo puede haber tantas brujas en el fiordo? Y además, han destruido todas las iglesias allí. Entonces esta carta es... de la Bahía del Dragón Marino, que fue el último bastión de nuestra iglesia en caer. Mayne cerró los ojos y se hundió en la silla, su tono repentinamente lleno de fatiga. Solo hay una posibilidad. Si un gran grupo de brujas ha aparecido sin previo aviso en el fiordo, deben haber emigrado desde el continente en el pasado. Además, la carta incluso mencionaba la aparición de una extraordinaria. Pero según las leyes y decretos de la Iglesia, está claramente regulado que, una vez que se encuentren rastros de actividad de una bruja extraordinaria, tiene prioridad despachar al ejército del castigo de Dios para capturarla. Sin embargo, las islas del fiordo están simplemente demasiado lejos, y además, la batalla actual contra el reino de Corazón de Lobo está en un momento crítico, lo que hace imposible que nos ocupemos de los asuntos al otro lado del mar. ¿Debemos o no pedir instrucciones al Pontífice Supremo? Typhoon preguntó. Mayne negó ligeramente con la cabeza, reprimiendo una y otra vez la sensación de impotencia que le revoloteaba en el corazón. Quizás esta era la prueba que la Iglesia recibía de Dios. Solo después de abrirse paso a través de los obstáculos podrían ver las verdaderas intenciones de Dios. Abriendo los ojos, finalmente recuperó su estado sereno anterior. Los asuntos de la Santa Iglesia de Hermes serán manejados por ti y Heather. ¿No me digas que quieres ir al fiordo? El viejo obispo lo miró con los ojos muy abiertos. Lideraré a 100 soldados del ejército del castigo de Dios, junto con algunas brujas puras, para limpiar a fondo el territorio occidental del reino de Grey Castle, y luego aprovecharé la oportunidad para lidiar con las brujas en el fiordo. Pero la ley dice... Mayne lo interrumpió inmediatamente. Eso solo aplica cuando se encuentra una extraordinaria dentro de los límites de los 4 reinos. Pero ahora ella está separada de nosotros por el mar, y además no tiene nada que ver con nuestros planes.
No olvides que, al final, solo estamos haciendo esto para obtener más tierra y una población mayor, para poder seguir expandiendo el tamaño del ejército del castigo de Dios. Y ahora está claro que el cuarto príncipe es un obstáculo en el camino hacia esos objetivos. Pero... El momento en que Taifun intentaba interrumpir, se oyeron pisadas fuertes desde fuera del salón, alarmando a ambos hombres, que se volvieron coincidentalmente hacia la puerta. Solo para ver la puerta abrirse de golpe, con un fuerte golpe, y un magistrado irrumpiendo en la habitación de manera apresurada. Malas noticias, sus excelencias, malas noticias. Habla con más calma. Mangi, Cuéntanos lo que tienes que decir con tranquilidad. Su excelencia Geater ha enviado una carta de emergencia, una gran flota ha desembarcado en la costa del Reino de Invierno Eterno, y ahora una gran fuerza enemiga está sitiando la ciudad del rey, la situación es extremadamente peligrosa. Los barcos del enemigo navegan todos bajo velas negras, con una bandera azul de un barco y una corona izada en el mástil. el magistrado parecía extremadamente ansioso. El mensaje dice que 2 puertas de la ciudad ya han caído en manos del enemigo y que su excelencia Geater está haciendo todo lo posible para resistir con la ayuda de los seguidores. Sin embargo, además de su gran número, el enemigo también está usando las píldoras de Berserker. ¿Qué? Por un momento, Maine no podía creer lo que oía. Velas negras, un barco con una corona. ¿Fue el enemigo era en realidad la flota de velas negras del reino de aguas claras? Un saludo especial a todos los que no se bañaron hoy. Gracias por su apoyo. Capítulo 249. Nuevas aguas claras. Los escalones de granito del templo de la capital del reino de invierno eterno estaban teñidos de rojo por la sangre, y el olor dulce y fuerte en el aire asaltaba las fosas nasales. El suelo estaba cubierto de cadáveres. Había miembros del antiguo ejército del castigo de Dios, seguidores de la iglesia, gente de su propio lado, y también personas del clan Mojin. Habían muerto de todas las maneras posibles. Pero la mayoría tenía marcas de quemaduras, sus extremidades hechas pedazos y sus vísceras esparcidas por todas partes. Ryan sabía que habían muerto por el fuego y el impacto del feroz polvo de nieve. Cada vez que daba un paso por la ciudad, sentía como si pisara una montaña de entrañas pegajosas. Esta batalla había demostrado que la voluntad de lucha del ejército de jueces de la Iglesia y de los creyentes solo podía describirse como locura, incluso frente a tantos esclavos fortalecidos por drogas. No se habían echado atrás en absoluto. En cambio, usaron sus propios cuerpos como escudos humanos y se aferraron firmemente al enemigo, intentando crear una oportunidad para que sus compañeros infligieran un golpe fatal. Aunque las píldoras les permitían ser todopoderosos e insensibles al dolor, sus corazones, cuellos y cabezas seguían siendo puntos vitales como antes. Su Majestad la Reina Garcia simplemente no tenía armadura extra para equipar a esos esclavos baratos. Si no hubiéramos tenido el polvo de nieve, sería difícil decir cómo habría terminado esta batalla. Pero ganamos, el corazón de Ryan ardía, fue al final, todavía ganamos. La bandera del reino de aguas claras ya ondeaba en lo alto de las murallas de la ciudad, e incluso el bastión más inquebrantable de la iglesia había caído bajo sus oleadas de ataques. De esta manera, la flota de velas negras había roto el asedio y se había liberado de la situación de estancamiento en la esquina de Greycastle, lo que les permitía no temer agotarse en una guerra de desgaste interminable. Incluso al entrar en el salón del templo, aún podía ver el cuadro de puro caos, fragmentos de vidrio roto y charcos de sangre por todas partes, pero todo eso le importaba poco. Fue directamente hacia la mujer que estaba al otro extremo del salón y se arrodilló ante ella. Su Majestad, las 4 puertas de la ciudad han caído y ahora están en manos de su flota de velas negras. La capital del reino de invierno eterno es suya. Gracias por tu esfuerzo. Puedes levantarte. Garcia levantó el brazo y extendió la mano frente a él.
Ryan tomó suavemente la mano de la reina, le dio un beso simbólico en el dorso y luego se levantó para colocarse a su lado. ¡Qué ceremonia tan extraña! Dijo Kabbalah abriendo la boca. Ni siquiera has tocado el dorso de su mano. ¿Para qué tanto espectáculo? La pregunta fue tan repentina que no pudo evitar fruncir el ceño. Pero como el otro era el patriarca del clan de la arena, no era apropiado reprenderlo en público. Así que, sin otra opción, respondió con frialdad. Es una cortesía común entre aristócratas que representa educación y respeto. Tocarla mostraría falta de modales. Pero como eres de la gente de las arenas, es normal que no lo entiendas. Ah, sí. Ella levantó una ceja y luego señaló su propio cuello. Somos aliados en esta guerra y acabamos de terminar la batalla, pero aún así me impones esto. La educación y el respeto de la gente del continente son realmente incomprensibles para mí. El cuello de Kabbalah estaba rodeado por un aro de hierro con un bulto en el medio, que parecía un adorno, pero Ryan sabía que dentro estaba incrustada una piedra de retribución de Dios. Excepto por una llave única. Era imposible quitarla, y esa llave siempre estaba en manos de Garcia. Dado que la otra era una bruja, era natural ser cauteloso al tratar con ella, pero ciertamente se había esforzado mucho durante la pelea. Si no hubiéramos tenido su método de mando, Ryan temía que sus esclavos, que llevaban el feroz polvo de nieve, nunca se hubieran atrevido a cargar contra la fuerte línea defensiva de los creyentes. Al final, incluso después de abrir la boca, no sabía cómo refutarla. Bueno, no discutan por algo tan trivial. Interrumpió Garcia. No debes olvidar el propósito de nuestra venida. Comparado con esta vasta tierra, ¿es imposible que toleres la piedra? Simplemente hablé sin pensarlo bien. Kabbalah se encogió de hombros. Espero que cumplas con tu promesa. Por supuesto, esto es la base de nuestra cooperación. La reina ¿Cuál es tu siguiente tarea para la flota del velo negro? Ryan preguntó. Dejemos la discusión sobre los planes para el próximo paso para más tarde. Por ahora todos deberíamos ver el buen espectáculo que está a punto de comenzar. Garcia aplaudió, instruyendo a su guardia personal. ¡Traedla aquí! No pasó mucho tiempo antes de que 2 guardias armados escoltaran a una mujer con las manos atadas a la espalda hacia el templo. Tenía alrededor de 30 años, un aspecto común, con el cabello castaño desordenado que le caía sobre las mejillas y vestía la túnica dorada de la iglesia. Era de una confección exquisita y estaba hecha de materiales que solo podían usar los arzobispos de Hermes. Sin embargo, en ese momento, la magnífica túnica estaba rasgada en varios lugares y manchada de sangre. ¿Esta mujer es una arzobispo? Sí. La reina de Clearwater esbozó una sonrisa. He consultado con varios nobles locales y les he hecho confirmar que ella es, efectivamente, una de los 3 arzobispos de la iglesia, la excelencia Heather. Miró a la otra mujer y preguntó. ¿Qué te parece? ¿Estoy diciendo la verdad? Heather no respondió, pero Ryan pudo ver un fuerte desprecio y desdén en sus ojos. Al parecer, Garcia también notó la expresión en sus ojos y se rió entre dientes. Ya sabía que no te rendirías tan fácilmente. Por eso, fui tan amable al traerte a la iglesia. Así podría devolverte a tu reino de Dios. Aquí, puedes suplicar la redención de Dios. Mientras me ruegas, perdona a mí. Primero, cortaré lentamente tus dedos. Luego pasaré a tus 4 extremidades, y después destruiré tus 5 sentidos. De esta manera, experimentarás por completo el sufrimiento e impotencia de los ciudadanos del puerto de Clearwater. ¿Y después? La arzobispo mujer preguntó de repente. ¿Qué harás cuando el ejército de la iglesia te aplaste? ¿Piensas vagar por el mar el resto de tu vida, sin acercarte nunca más a la costa,
No necesitas preocuparte por eso. Garcia hizo un gesto a los guardias. En comparación, el ejército de la iglesia está atacando ahora mismo las murallas del reino de Wolfshardt, dejando a Hermes como una ciudad desprotegida. Eso debería preocuparte mucho más que mi destino personal. Puede que yo no pueda pisar la tierra de la nueva ciudad santa, pero al menos debería llegar a las ruinas de la antigua ciudad santa al pie de la meseta. Debes haber oído hablar del río Styx en el extremo sur de Grey Castle. Es fácil de encender, pero difícil de extinguir. Esta vez he traído un barco entero cargado de ello. Uno de los guardias personales sacó su daga, se acercó al obispo, tendida en el suelo, y le cortó 2 dedos. Eader, sin embargo, solo apretó los dientes sin emitir ningún grito. Al ver esto, la reina de Clearwater subió los escalones, se sentó en el gran trono, apoyó la barbilla con la mano derecha y mostró una expresión llena de interés. Pronto le cortaron otros 3 dedos, dejando su mano izquierda convertida en una palma de carne desnuda, lo que hizo que gotas de sudor aparecieran en la frente de Eader. ¿De verdad es necesario hacer esto? Kavala negó con la cabeza. Si no es para intimidar al enemigo o obtener información mediante tortura, este tipo de tormento puro es innecesario. Innecesario. Garcia rió con frialdad. Deberías preguntarle a ella qué hacen con todas las brujas que caen en manos de la iglesia. Pero supongo que no te interesa saberlo. Ja, 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 ja. En ese momento, Eader, que ya había perdido todos sus dedos, comenzó a reír de repente. Simplemente no pueden entender la grandeza de la iglesia. Y claramente nunca entenderán lo importante que es la ciudad santa. La ignorancia es su compañera de por vida. Incluso en vísperas de su destrucción, seguirán sin ser conscientes de ello. Hermes os mostrará lo que significa poseer el verdadero poder. Además de la destrucción, no hay otro final para quienes se oponen a la iglesia. ¿Neas? Garcia cruzó las piernas y sonrió. Entonces tendré que esperar y ver, ¿no es cierto? Hasta que el arzobispo murió, nunca gritó pidiendo misericordia. Sin embargo, lo que sorprendió aún más a Royan fue que tampoco invocó a Dios ni suplicó su salvación. Al final, cuando Eader ya estaba perdiendo la conciencia por la excesiva pérdida de sangre, su expresión pasó de fría y distante a aterradora. Como si no estuviera sufriendo ningún castigo, sino más bien observando desde un lado una farsa que no le concernía. En sus ojos, Reyan pensó que podía ver su propio futuro condenado. Esta sensación de opresión indescriptible casi lo dejó sin aliento. Cortadle la cabeza y cuélguenla sobre la puerta de la iglesia. Después de confirmar la muerte del obispo, Garcia dio la orden. Luego miró a Reyan. Ahora, podemos comenzar a hablar sobre el siguiente paso. Sí, Su Majestad. Él reprimió con fuerza la incomodidad en su pecho. ¿Piensas atacar a Hermes? Sí, pero no enviaremos todo el ejército. Ella desplegó un mapa de cuero portátil. Llevando solo el número mínimo de marineros y esclavos de la región oriental. La flota del Velo Negro seguirá el río hacia el oeste, hacia la antigua ciudad santa. Sin embargo, nosotros iremos directamente al sur, cruzando la frontera de Eternal Winter, con la capital del reino de Wolfshardt como destino. Wolfshardt. Royan se sobresaltó. El rey Wolf y yo ya hemos llegado a un acuerdo. Garcia explicó. Si lo ayudo a repeler a la iglesia, él me ayudará a tomar el control de todo el reino de Eternal Winter. Así, si la iglesia no retira sus tropas, los barcos cargados con el feroz polvo de nieve y agua del río Styx convertirán la vieja ciudad santa en un mar de llamas. A diferencia de la nueva ciudad santa, que está rodeada de altas murallas, la ciudad vieja no tiene ninguna. Por lo tanto,
Sin suficiente personal, no podrán detener el ataque de los esclavos desde todas direcciones. Sin embargo, si se retiran, la frontera occidental del reino de Wolfsheart podrá respirar aliviada. Y con la frontera unida de los dos países, también podremos colaborar contra la Iglesia en el futuro. De hecho, la reina de Clearwater asintió. También podremos obtener un firme control sobre Endless Winter para nosotros mismos. Capítulo 250 Fin de Midsummer. Al ver que el segundo mes del verano llegaba a su fin, Border Town estaba a punto de entrar en el último mes del verano, que también era el más caluroso, lo que dejaba a Roland con un ánimo que no le permitía salir del castillo. Además de usarlo para fabricar pólvora, el resto del salitre traído por Margaret se había utilizado para bajar la temperatura de las habitaciones. En la actualidad, en casi todas las habitaciones del castillo había un balde con salitre y una tetera sumergida en él. De esta manera, no solo lograban el efecto de enfriamiento por absorción de calor, sino que también obtenían agua helada para beber y refrescarse. Solo así podía evitar sudar mientras se sentaba en su oficina cada día. Con la excepción de Anna, había llamado a todas las demás brujas para que detuvieran su trabajo. Fuera de su práctica diaria y aprendizaje, se reunían principalmente en el salón del primer piso, charlando o comparando sus habilidades en Gwent, mostrando una apariencia de armonía y felicidad. Sin embargo, Enna. No era que Roland no quisiera que descansara, sino que a ella no le molestaba el calor en absoluto. Comparado con sostener lingotes aún rojos del fuego directamente en sus manos, la temperatura calurosa del verano no era nada para ella. Incluso al estar junto al fuego y producir acero durante toda la tarde, no derramaba ni una gota de sudor. Para recompensar a Anna por su arduo trabajo, Roland había creado recientemente algunos postres de helado especial. Por ejemplo, los clásicos tipos de helado de generaciones posteriores, hechos al revolver una mezcla de yema de huevo, mantequilla, leche y jarabe, y luego enfriados nuevamente con salitre. Enna adoraba este bocadillo suave, fragante y helado. Cada vez que tomaba un pequeño bocado de helado, sus ojos azul lago se convertían en rendijas, lo que le hacía sentir muy complacido. Además, revisar los informes mensuales enviados por el ayuntamiento también era un placer para él. Para entonces, la población de Border Town se había duplicado nuevamente, alcanzando casi los 18 habitantes. Con el añadido de los lotes mensuales de ciervos transferidos desde Longsong Stronghold. Superar la marca de 20 el próximo año no sería un problema. Si se dejaba de lado el tamaño del territorio de Border Town o el número de aldeas y pueblos que le pertenecían. Esta escala podía compararse casi con la de Redwater City, la ciudad de Valencia y King City. Sin embargo, algo lamentable era que, aunque la población había crecido mucho, la calidad de esta no había mejorado mucho. En la actualidad, todavía había más de 1 habitantes nativos de Border Town que no habían recibido educación. Además, se necesitaría al menos un año más para que pudieran graduarse sin problemas, aunque el colegio abierto previamente por Carl había formado un grupo de estudiantes talentosos por adelantado. Su número era menor de 100, lo que, comparado con la población general, parecía insignificante. Quizás debe implementar primero un programa de educación para los refugiados del Este, y no comenzar con la construcción de viviendas suficientes, pensé Roland. Después de todo, recibir educación antes solo traería beneficios y no causar daños. El desarrollo actual de las fábricas del pueblo también era excelente. Después de más de medio año de construcción, el parque industrial ahora tenía 3 fábricas en operación, 2 plantas de producción de motores de vapor y una planta de procesamiento de balas. El número de trabajadores en la primera planta se había expandido de los 10 herreros iniciales a los 100 que tenía ahora.
Los trabajadores posteriores eran principalmente nativos, lo cual era exactamente lo que él quería ver. Un grupo de aprendices que gradualmente se convertirían en artesanos, y estos proporcionarían la base para formar al siguiente grupo de aprendices. Los trabajadores de la segunda planta eran los artesanos del Caravan de Crescent Mumbai. Solo en este mes ya habían comprendido aproximadamente el uso de las máquinas herramientas, aunque su rendimiento aún era deficiente. Comparado con los herreros de la primera planta, el desempeño de estos artesanos en el primer mes era evidentemente mejor. Según el contrato firmado previamente, todos los motores de vapor producidos le pertenecían a Roland. Con esas dos fábricas, Porter-Town podía fabricar casi 8 a 10 motores de vapor por mes, lo que era el principal medio de ingresos del pueblo. En cuanto a la fábrica de balas, después de su establecimiento, se entregó directamente al primer ejército, que no solo colocó un puesto de vigilancia en la entrada, sino que también organizó patrullas alrededor de la fábrica. E incluso la producción estaba a cargo de los soldados. Después de una semana de operación de prueba, ahora ya habían comenzado la producción masiva de una nueva generación de balas. El plan de Roland para la línea de ensamblaje no podía lograr una producción completamente mecánica, ya fuera el fulminante, la pólvora o las ojivas, todos requerían mano de obra para el llenado y compactado. Las principales herramientas de procesamiento eran las dos máquinas mecánicas de estampado. Una podía presionar las láminas de cobre delgadas previamente cortadas por Anna en la forma del casquillo, mientras que la segunda se usaba para empujar el fulminante hacia el fondo. Los soldados solo necesitaban colocar el fulminato de mercurio de manera uniforme entre dos láminas delgadas de papel, pegar los bordes de los dos papeles, presionar el fulminante hacia la parte inferior del casquillo y, finalmente, colocar el casquillo con el extremo del fulminante en la parte inferior en el casquillo anular de la munición, antes de que el proceso estuviera completo. En cuanto al proceso de cargar y compactar la pólvora negra y colocar el proyectil, se hacía exactamente de la misma manera que en la práctica anterior. Había solo un pequeño número de personas trabajando en la fábrica, alrededor de 40, que aún así podían producir más de 500 balas al día. Para el futuro, Roland tenía la intención de convertir a estos 40 en su personal de procesamiento a tiempo completo para mantener la operación estándar de la fábrica de producción de balas. El siguiente paso en la lista de tareas de Roland era abrir una fábrica de jabón y una de perfumes. La primera jugaría un papel muy importante en la industria militar, mientras que la segunda podría abrir un nuevo canal de ingresos para el pueblo. En cuanto a la fábrica de bicicletas, su apertura podía retrasarse. Sería lo suficientemente temprano si entraba en producción completa para cuando se terminara el Kingdom Avenue. Su Alteza, dijo Nightingale abriendo la puerta. Maggie y Lightning están aquí. Ambas chicas corrieron hacia el lado de Nightingale, y después de detenerse frente al escritorio, preguntaron con entusiasmo. ¿Nos estabas buscando? Mañana comienza el último mes del verano. Roland sacó la respuesta que había escrito previamente para Tilly del cajón y la colocó frente a Maggie. Cuando regreses a los fiordos, recuerda entregársela a Tilly. Ah. Maggie se quedó congelada por un momento, solo capaz de mirar el mensaje con los ojos parpadeando, antes de tomar el sobre y colocarlo cuidadosamente en su bolsa personal. No hay problema, Gu. Al ver una expresión de repentino entendimiento en el otro lado, Roland temió que ya hubiera olvidado el asunto importante de sus informes mensuales. Conteniendo la sonrisa en su corazón, pensó en el encanto del pueblo, que parecía ser realmente poderoso. Había olvidado por completo que mañana es el inicio de un nuevo mes. Lightning se dio una palmada en la frente.
¿Significa que no nos veremos por mucho tiempo? El plan de Tilly para limpiar a la iglesia de los fiordos retrasó mi regreso la última vez. Esta vez volveré lo más rápido posible. Maggie sacudió su cabello blanco, que casi tocaba el suelo. Espérame para explorar el nido de águilas juntos. Entendido. Dijo la otra niña, curvando los labios. Es una promesa. Tú tienes tu propia misión. Roland extendió un mapa de la región al sur del pueblo. Este es el mapa que dibujaste antes. ¿Recuerdas la ubicación de la zona poco profunda cerca de las montañas? Lo recuerdo. Lightning señaló un lugar en el mapa. Probablemente por esta área. Bien, volverás a volar hasta allí, y esta vez llevarás a Maggie contigo. Colocarán banderas en ambos lados de la playa poco profunda y en la unión con las montañas, y también las marcarán en el mapa. Ordenó Roland, luego miró hacia Maggie. Si Tilly acepta enviar a las brujas, guiarás el barco a esa zona poco profunda, y yo os recibiré en la cima de la montaña. ¿Enviar brujas? Preguntó Lightning con curiosidad. ¿Significa que vendrán nuevas hermanas a Bordertown? Aún no lo sé. Dijo Roland, con una sonrisa en el rostro. Depende de la respuesta de Tilly, pero tengo el presentimiento de que aceptará.